Hola, hola, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los que están presentes. El día de hoy voy a continuar con lo que es la clase de estructura de datos. Espero que sea de su ayuda, de su agrado y pues tal vez si alguien más aparte de los que están en mi clase de estructura de datos pues miran el video, espero que también sea de ayuda, ¿verdad? Realmente es un contenido sobre todo este teórico sobre los árboles de búsqueda. Tal vez el día de mañana voy a estar haciendo uno ya más práctico, donde vea laboratorio, ¿no? El laboratorio de cómo realizar en C++ un árbol de búsqueda o cómo podría llegar a ser el código para poder hacerlo en conjunto o pues ir viendo en conjunto apoyándolos o ayudándolos a que ustedes lo realicen, ¿verdad? Entonces, pues haciendo un breve repaso a lo que habíamos estado viendo, pues estamos en el contenido de árboles, ya pasamos por varios contenidos interesantes, como lo que es, aquí vamos a ver, representación de un bosque, árboles generados como binarios y pues ya estamos en árboles binarios, ¿verdad? Recordemos de que estábamos desde antes con puro contenido para qué es un árbol, qué tipo de estructura es, cómo funcionan, para qué aplicaciones podrían utilizarse, cuáles son sus posibles representaciones, cómo calcular la longitud de camino interno y externo, la longitud de camino interno, la longitud de camino externo, los árboles binarios, sus características y pues árboles distintos, similares y equivalentes, cuál es la diferencia y después ya árboles binarios completos, ¿no? Como que pues cuáles son sus características para llamarse de esta manera. Después, cuál es su representación eh, y cuáles son las operaciones para convertir un árbol general. eh, pues vamos a ver, pues las operaciones para convertir un árbol general a árbol binario, ¿verdad? Como es de que un árbol general que tiene bastantes hijos, pues bastantes hijos o uno que tenga bastantes hijos, pues cómo convertirlo a árbol binario, ¿verdad? Como aquí vemos, tenemos representaciones, esto sacadas de un libro que les voy a pasar el link del libro que estoy utilizando, ¿verdad? Para todo este contenido que ustedes lo pueden encontrar ahí, pues yo aquí simplemente se los entrego, explico y resuelvo dudas si es que hay alguna de ellas, ¿verdad? Entonces, eh, pues su conversión, la representación de árboles binarios en memoria, las operaciones en árboles binarios, el preorden, inorden y posorden y después ya entramos a lo que es árboles de búsqueda, ¿no? Árboles de búsqueda es muy importante lo que es el contenido porque aquí vamos a empezar a ver lo que como un preámbulo a los árboles ABL que ustedes van a tener lo que realizar pues en su proyecto, ya que su proyecto tiene árboles ABL, B y B+, ¿verdad? Deben que aplicar todos esos conceptos. Entonces el día de hoy pues vamos ya en árboles de búsqueda y pues espero les sirva en su contenido. ¿Cómo se define? Pues bueno, un árbol de búsqueda se define que para todo nodo T del árbol se debe que cumplir que todos los valores almacenados en el subárbol izquierdo de T sean menores o iguales a la información guardada en el nodo T, ¿verdad? De forma similar, todos los valores almacenados en el subárbol derecho, pues entonces en vez de ser menores deberían de ser mayores o iguales en la información guardada del valor T. Como recordemos todos los datos o todos los nodos de un árbol, pues al final del cabo es recursivo, ¿no? Se habla de árboles o subárboles porque cada nodo es un subárbol de su padre, ¿no? Entonces todo funciona de igual manera. Si el nodo raíz, en este caso el primero, es 15, pues si ustedes agregan un dato que es 20, debe que ir a la derecha del 15. Pero si ustedes agregan un dato que es 30, pues debe que ir a la derecha del 15, pero como encuentra un subárbol, ese subárbol que es el 20, pues ya se vuelve el nodo referencia.
y dice, ah, ok, es mayor, entonces también lo coloco al lado derecho, ¿verdad? Porque entonces se maneja de esa manera, siempre colocando de manera recursiva todas las funciones. Eh, pues así con esto, aquí hay un ejemplo, como les mencionaba. Por ejemplo, tenemos el 120 después se agregó uno que era 140 y después un 87, por ejemplo. No importa muy bien cómo se hayan agregado, sino que aquí más o menos da una pauta de cómo se fueron agregando, más no exactamente eh, cuál específicamente. Se sabe de que primero estuvo el 120, ese sí obligatoriamente fue el primero porque un árbol de búsqueda, como, como veremos, pues no necesariamente está balanceado, no como el ABL que debe que ser un árbol balanceado. En este caso no es necesario. En este caso, pues 120 en un árbol de búsqueda es el primero de entrar, es el primero que se queda como raíz. Seguramente después vino el 140 o el 87. Después de esos vinieron 43, 99 y 130 que se fueron colocando en su respectivo lugar. Por ejemplo, el orden de entrada pudo haber sido, primero se pudo haber llenado todo el subárbol izquierdo de 120, después se pudo haber llenado todo el árbol de derecho de 120, que en este caso es de 140, el subárbol derecho es 140 y subárbol izquierdo es de 87. Si nos damos cuenta, lo único que sabemos es de que el 43 y el 99 obligatoriamente fueron insertados después del 87, por esa característica que les digo. Más no se sabe si fueron ingresados antes o después del 130, ya que estos datos pues pudieron haber sido ingresados antes o después. Pero bueno, eso es solo un dato interesante, realmente no es algo que vaya a ser necesario en la práctica o que vayan a ustedes a necesitar para saber en su proyecto, pero es interesante saberlo de que realmente aquí simplemente se va llenando conforme van entrando los datos y podemos suponer cuál entró antes y cuál entró después, pero no exactamente el orden, ¿verdad? Entonces, después, como es un árbol de búsqueda, lo principal es buscar, ¿no? Entonces hay que armar lo que es pues un algoritmo que intente encontrar los valores de una forma sencilla, ya que como están ordenados, en este caso mostramos números, pero pueden estar ordenados de diferente manera. Ustedes pueden tener su propia metodología de ordenación, ¿verdad? Ustedes podrían indicar de que hasta podrían hacer que el lado izquierdo sea los mayores y el lado derecho los menores. Realmente esto simplemente es una convención, pero también pueden hacerlo pues con caracteres, ¿no? Como normalmente se ordenan, que el A va antes del B. Entonces si ustedes ingresan un nombre que es Abner, pues si ustedes ingresan después un nombre que es Mario, pues Mario iría en el lado derecho. ¿Por qué? Porque es mayor en su forma de reconocer esta información. Y esto puede ser visto de muchas maneras, ¿verdad? Puede ser realizado como vemos. Aquí en el concepto dice todos los valores almacenados en el subárbol derecho deben ser mayores o iguales. Esto deja entrever de que podrían llegar a ser iguales y no se tendría que tener ningún problema si es que se necesita que hayan datos entre comillas con identificadores repetidos. En este caso, pues tal vez ustedes necesitan que no sea repetido. Entonces, si ustedes ya ingresaron el 140, pues si ingresa otro 140, pues simplemente manda un error al usuario y le dice, no, ya el 140 está agregado, pero podría ser que ustedes digan, ah, no, sí necesito que se agregue y siempre que se agregue se va a ingresar a la derecha, ¿verdad? O si tienen ya un balanceado, pues ya serán otros métodos que ustedes harán para saber si ingresan izquierda o derecha, si es un número, si es un dato de igual valor, ¿verdad? La cuestión es de que en la búsqueda es mucho más eficiente que en un árbol binario general, ya que en un árbol binario general habría que hacer un recorrido completo del árbol, como habíamos visto, ya sea preorden, inorden o posorden, y pues nosotros no sabemos exactamente en qué nodo va a caer ese dato. Entonces nosotros deberíamos de conocer, bueno, nosotros deberíamos de recorrer todo el árbol y posiblemente si nos va mal, dependiendo del método que utilicemos, pues
puede ser que quede en el último dato a encontrar. En cambio, en este caso, pues es mucho más fácil porque nosotros ya sabemos si tomamos el camino izquierdo o el camino derecho. Y ya no evaluamos más porque ya sabemos de que tenemos que buscar en la derecha o en la izquierda. Como aquí dice, es mucho más eficiente, ya que al comparar el valor buscado con la información del nodo visitado, si no es igual, se deberá continuar solo por alguno de los subárboles, si es mayor por la derecha y si es menor por la izquierda, y se repite el proceso. Después de esto, pues viene lo que es la inserción. La inserción es una operación, pues súper necesaria en un árbol, en cualquier tipo de árbol, porque si no se insertan datos, pues no existe un árbol como tal. Y en este caso, un árbol de búsqueda tiene una forma de insertarse particular. Como dijimos, como no es balanceado, podrían ser insertados todos de un lado. Por ejemplo, ingresamos el 15, después el 10, después el 5 y después el 0. Pues todos estos irían a la izquierda de cada nodo ingresado después. Entonces, de hecho, en el siguiente ejemplo vamos a verlo, de que podría llegar a pasar esto, ¿no? Pero por lo menos ustedes en este caso de un árbol de búsqueda ya sabrían si deben que ir a la izquierda a insertarlo o a la derecha. Hasta que no encuentren un subárbol definido, pues ahí lo ingresan. Pues esta crece mientras se insertan elementos del árbol. Los pasos son iguales a la búsqueda. La única diferencia de la búsqueda es de que no debe que encontrar un dato, no es para buscar un dato, sino que para encontrar dónde colocar ese dato. Entonces cuando ustedes van ingresando ese dato, pues van al subárbol y buscan, pero buscan en el sentido solo para ver si siguen yéndose a la izquierda o yéndose a la derecha. En este caso, si ustedes se van a la derecha, por ejemplo, si es mayor, entra el 10, entra el 15. Entonces, cuando entra el 15, buscan la raíz. La raíz existe, en este caso sería 10. Y cuando ustedes van a la derecha, pues se darían cuenta que está indefinido o está nulo. En este caso, en los operadores como los punteros de C++ van a ver que está nulo. Entonces van a decir, entonces ya puedo insertar el dato ahí y ahí se acabó el proceso. Pero si por ejemplo después del 15 ingresan el 20, ustedes saben de que deben que ir al nodo, es el 10, entonces saben que deben que ir a visitar el subárbol derecho, que es el 15, y después el subárbol derecho debe que verifica, busca y dice, ok, el dato a insertar es mayor, entonces voy a buscar también al lado derecho. El subárbol derecho está indefinido porque el puntero está indefinido y dice, ok, entonces lo debo que agregar acá y ahí se acaba el proceso. Después vemos este ejemplo, ¿no? Que es básicamente lo que les comentaba. Si ingresan el 120, entonces ingresan, esa sería la raíz. Si ingresan el 87, se iría a la izquierda porque es menor. Si ingresan el 43, como vemos, se va a la izquierda. Entonces, si nos damos cuenta acá, este árbol solo es de búsqueda, más no es balanceado. Que después ustedes van a, bueno, yo les voy a enseñar cómo funciona un árbol balanceado, pero es mucho más complejo, ¿verdad? Que, que este. Después ustedes están en la inserción y la clave es 65. Si nos damos cuenta, también se va a la izquierda y a la derecha. En este caso vemos que sigue estando todo el árbol a la izquierda de la raíz, porque no está balanceado, pero ya vimos cuál es su proceso de búsqueda y también de inserción. En este caso buscan el 120, dice que es menor, entonces buscan el 83 dice que es también menor el 65, buscan el 43 y dice que es 65 es mayor que el 43, busca su árbol derecho, en C++ debería de ser nulo, entonces ya lo ingresa y ya agrega pues la conexión entre este y este. Si agregamos la 140 ya iríamos hacia la derecha, si agregamos el 99 iríamos izquierda a derecha, si agregamos el 130 pues iríamos derecha a izquierda, y si nos damos cuenta acá, pues este ya sería un árbol balanceado, pero no porque no porque ustedes hayan planteado un mecanismo para balancearlo, sino que por la forma en que se insertó en el último paso, pues resultó siendo que está balanceado, ¿verdad? Y vamos a ver cuáles son las características después, en otra clase, de qué hace a un árbol balanceado, pero como preámbulo, ustedes saben que un árbol balanceado es cuando el índice o el valor del índice de cada nodo es -1, 0 o 1,
de la altura de sus hijos, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos este, por ejemplo, sería uno. ¿Por qué? Porque tiene su subárbol derecho tiene altura uno, pero su subárbol izquierdo tiene cero, entonces uno menos cero es uno. En este caso sería menos uno, porque si es este subárbol tiene altura 2 y este subárbol tiene altura uno, entonces uno menos 2 menos uno. Y este subárbol tiene altura 3 y este subárbol tiene altura 2. Entonces 2 menos 3 menos uno. Y este sería también de un índice menos uno, porque su árbol izquierdo tiene uno desde altura uno, pero no tiene su árbol derecho. Entonces sigue siendo menos uno, ¿verdad? Y los nodos hojas no hay que medir el índice o la altura, ¿verdad? Entonces simplemente se sabe de que este está ordenado. ¿Por qué? Porque no excede del menos uno y uno. Por ejemplo, si agregaran aquí el 67, se iría hacia acá y ya no sería balanceado. ¿Desde qué punto no sería balanceado? Desde el 43. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, desde el 120 no sería balanceado, pero el más cercano al número pues sería el 43. ¿Por qué? Porque se tendría 2 en el subárbol derecho y cero en el izquierdo, entonces su índice sería de 2. 2 menos cero, 2. Entonces de ahí ya se sabe que no está balanceado, pero en este caso este subárbol sí está balanceado. La eliminación. La operación de eliminación es pues mucho más complicada que los procesos anteriores, que es de inserción o búsqueda. ¿Por qué? Porque la eliminación requiere de mover nodos, no solo requiere de cómo se llama, de insertarlos o de buscarlos, que normalmente buscarlos es simplemente encontrarlo y por ser ordenado es mucho más fácil, o insertarlo pues simplemente va recorriendo el camino como en la búsqueda, pero cuando ya no encuentra información en el lado en el que debería de seguir buscando, pues ahí lo inserta. En cambio en eliminación, ustedes pueden intentar eliminar un nodo que sea padre de otros nodos o y de que podría ser, por ejemplo, ustedes podrían intentar eliminar la raíz. Y si, por ejemplo, la raíz tiene una altura 5 donde su árbol, o sea, subárbol derecho tiene una altura 3 y el izquierdo tiene una altura 4 por lo cual la raíz sería una altura 5. Entonces, si se dan cuenta, es mucho más complicado, porque entonces, ¿cuál se vuelve el padre? ¿Cuál es el hijo? Y eso es lo que vamos a ver en estos pasos. Pues consiste en eliminar un nodo sin violar los principios que definen un árbol de búsqueda. ¿Por qué? Porque el principio es que debe que estar ordenado. De alguna forma ustedes deben que tener su concepto de ordenado y deben que decir, ok, este árbol está o no está ordenado. Y cómo se llama, si ustedes van al lado izquierdo, si ustedes van al lado izquierdo, pues simplemente si ustedes eliminan la raíz, ustedes deben que saber de que el que deben que poner en la raíz o es el más alto o el número más alto del subárbol izquierdo o el número más bajo del subárbol derecho. ¿Por qué? Porque esa sería realmente la nueva raíz, ¿no? Por ejemplo, si el elemento a eliminar es hoja, pues simplemente se suprime el puntero de su predecesor. Ahí fácil, sencillo y para toda la familia. Ahí no hay ningún problema, simplemente es hoja, no tiene hijos, entonces simplemente se elimina y ya no está en el árbol. Si el elemento tiene un solo descendiente, entonces ese descendiente toma su lugar, ¿no? O sea, fácil. Si por ejemplo la raíz solo tiene hijos a la izquierda y ustedes deciden eliminar la raíz, pues el que se vuelve la raíz, en este caso, sería su subárbol izquierdo. Y no se perderían ninguna de las propiedades de ser ordenado ni de búsqueda, ¿verdad? Porque sería lo necesario. Si el elemento tiene los dos descendientes, entonces se tiene que sustituir por el nodo que se encuentra más a la izquierda en el subárbol derecho, como habíamos dicho, o por el nodo que se encuentra más a la derecha en el subárbol izquierdo. Entonces, vamos a ver acá un breve ejemplo. Si por ejemplo intentan eliminar el 22, nos damos cuenta que en el siguiente subárbol simplemente lo que pasa es que desaparece.
¿Por qué? Porque es nodo hoja. Primer punto, fácil de entender. Después viene el 99, vamos a eliminar el 99. El 99 no es árbol hoja, tiene un hijo izquierdo, un subárbol izquierdo más que hijo izquierdo, porque nosotros realmente cuando lo estamos codificando, o sea, nosotros ahorita en vista sabemos que solo tiene un hijo y el hijo no tiene otros hijos, ¿verdad? Es un nodo hoja, pero eso lo vemos porque está visualizado, pero cuando lo estamos haciendo en el código también lo podemos verificar, más no es necesario verificar si es un nodo hoja o no, simplemente con que solo tenga un hijo, sea que este sea un subárbol completo o solo un nodo, pues ese tomará el lugar del que se elimina. En este caso, si ustedes vienen acá, pues el 90 se elimina y el 93 pasa a su lugar. Es igual que, por ejemplo, si ustedes eliminaran el 140 tiene un hijo que tiene un hijo, pero lo único que pasaría es que el 130 toma el lugar del 140 y nada de este subárbol cambia. ¿Por qué? Porque entonces 120, 130 y 135 todo iría hacia la derecha. Todo seguiría normal. En cambio, la eliminación clave del 87 pues ya es un poco más compleja. ¿Por qué? Ahorita nosotros ya sabemos de que ya solo tenemos el 93, el 43, el 65 y el 56 que son sus hijos. Bueno, el 43 y 93 que son sus hijos. 93 en el derecho y 43 en el izquierdo. Entonces, la eliminación de la clave 87, ¿qué pasaría? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo quedaría si se elimina el 87 o el 120? En este caso, pues la pregunta es ¿qué pasa si se eliminan el 87? Pues esto quiero que quede más como una tarea para ustedes, para que ustedes puedan decirme cuáles serían los pasos a seguir. Como una pista, pues también se utilizaría la forma recursiva. ¿Por qué? Porque ustedes podrían decir aquí muy inteligentemente, pero como en la máquina no se puede hacer de esa manera, ustedes muy inteligentemente dirían, ah, ok, entonces coloca el 93 acá. Ok, es una posibilidad. Pero ustedes desde un principio, desde que empezaron a codificar su árbol, tuvieron que haber decidido si lo que van a hacer es reemplazar el menor del subárbol derecho o el mayor del subárbol izquierdo. Entonces realmente si ustedes en este caso eliminan el 87, supongamos que ustedes tienen que saber cuál es el código para eliminar, o sea, para que del árbol izquierdo, del subárbol izquierdo, se pase el contenido. Ya que uno no sabe, por ejemplo, el 93 podría también tener un hijo, ¿no? En este caso podría tener un hijo a la izquierda y un hijo a la derecha. ¿Qué pasa en ese caso, no? Entonces, esto más que todo es como una tarea. Si quieren, vamos a hacer el del 87 o les voy a dejar hablado, más que mostrado, hablado cómo quedaría y cómo sería el proceso. Pero el del, ¿cómo se llama? El del 120 si ya les quedaría a ustedes sin eliminar el 87. Piensen de que ese 87 no se ha eliminado, solo eliminen el 120. Pero supongamos que vamos a eliminar ahorita el 87 solo para que ustedes tengan la referencia. Lo que pasa es de que si ustedes ya programaron en la izquierda, ustedes deben que saber que deben que buscar el nodo más alto o más grande de ese subárbol. No, no el no directamente el que está a la derecha, no, el más alto. Por ejemplo, en este caso, iríamos a la izquierda y después simplemente buscaríamos todas las direcciones derechas. Entonces nosotros iríamos al 43, después al 65, porque el 65 está a la derecha del 43, y después buscaríamos a la derecha del 65. Pero ese 65 ya no tiene derecha, solo tiene un hijo a la izquierda. Entonces lo que hacemos es eliminar el nodo 65 y pasarlo acá. Pero antes de eliminar ese nodo 65, entonces ustedes están volviendo a llamar
la función de eliminación. ¿Por qué? Porque primero necesitan eliminar ese 65 y después necesitan colocarlo en esta posición. Entonces ustedes dicen, ah, ok, elimino este nodo, entonces busco a la izquierda y el mayor o el que está mayor a la derecha, y entonces izquierda, derecha. Ok, encontré dato. Derecha, no hay dato. Entonces este lo elimino. ¿Qué pasa cuando elimino este? El 56, como es nodo hoja, simplemente pasa a formar parte de él. O sea, no como nodo hoja, el 65 es un nodo que solo tiene un hijo, como lo que pasó en el 99. Entonces, como solo tiene un hijo, el 56, su único hijo, pasa a ser o a tomar su posición. Ese subárbol pasa a tomar la posición del 65. Y ya en ese momento el 65 pues sí ya toma esta posición y hace referencia al 43 y 93. Y así no se perdería las propiedades que tiene pues este árbol de búsqueda. Y ya de último pues entraríamos al contenido de lo que es árboles balanceados. Árboles balanceados pues al final de todo es un árbol de búsqueda, un árbol ordenado, pero de manera en que está balanceado. Como les dije, pues tiene todas sus características de que si por ejemplo, este no está balanceado. ¿Por qué no está balanceado? Por el 140. No por ninguno más, realmente. Si no estoy mal, por ninguno más. Sí, porque este, por ejemplo, es hoja. No se debe que ver si está balanceado o no. Este es hoja. Este ya se debe que ver si está balanceado. Está balanceado porque su índice es -1. Este está balanceado porque su índice es 1. Porque su hijo derecho tiene esa altura 2 y este es altura 1. Entonces es índice 1. Este es índice -1. ¿Por qué? Porque su subárbol izquierdo o su hijo izquierdo tiene una altura de 3 y ese tiene una altura de 2 y 2 menos 3 es -1. Y el 120 pues es de altura 4 y altura 3, entonces 3 menos 4 menos 1. Entonces en la raíz también está balanceada, pero el 140 ahí tiene un problema. ¿Por qué? Porque el 135 no hay que ver si está balanceado, el 130 solo tiene un 1 acá, entonces es un índice 1. Este es 0, este es 1. ¿Por qué? Porque solo tiene hacia la derecha, entonces 1 menos 0 es 1. Y el 140 tiene un subárbol izquierdo de altura 2 y un árbol derecho que no existe. Entonces 0 menos 2 daría -2. Y ya se pasa de lo aceptado para que sea un árbol balanceado. Entonces aquí habría que hacer un reajuste para balancearlo. Pues eso es lo que vamos a ver en próximas clases, de cómo es que funciona. Realmente me gustaría también saber ustedes si tienen alguna duda sobre el proyecto, alguna duda sobre este contenido, también lo podemos platicar. O si alguien más lo está viendo por cualquier caso, pues no duden en contactarme o escribir ahí en comentarios, pues ver cómo se llama sus dudas, ¿verdad? Yo sé que posiblemente nadie más lo esté viendo. ¿Por qué? Porque es un tema muy específico, ya la mitad de varios temas explicados, ¿verdad? Entonces, eh, espero sea de mucha ayuda para ustedes. Y, y como tal, les dejo esa tarea. Yo quiero que me la entreguen el día de mañana o el viernes. Les voy a pasar el video y solo los que lo miren seguramente se van a dar cuenta de la tarea. Entonces también es una tarea sorpresa, entre comillas, para ver si realmente están atentos a las clases. Y bueno, entonces sería todo. Feliz noche y espero ser de su ayuda y que haya sido entretenida esta clase. Feliz noche.